Cronómetro, Carlos Amarilla, árbitro mundialista por Paraguay en Sudáfrica 2010. Pita amarilla, comenzó el partido. Ya están jugando Libertad y Rubio Ñu. Segunda fecha del torneo, Apertura 2010. Pouso avanza con la pelota, la levanta buscando a Gamarra. Gamarra de cabeza para Cristaldo. Está el primero gol de Libertad. Gamarra. Era Cristaldo el que remataba el rebote para Gamarra. No le entró bien. Ahora Núñez de zurda, mordido y afuera. Bazán por bajo para Neumann. Neumann para rematar el remate de Neumann. No llevaba mucha violencia, sí colocación. Se luce Medina y atrapa la pelota. Ramos y Obeker parados con los de Libertad. Va el Toro, el remate al arco. Pegó en el travesaño. El travesaño devolvió el remate del Toro Acuña. Arriba Rodríguez en el rebote. Ramos, mordido el tiro de derecha. Todavía está temblando el arco de Libertad. Impresionante el tiro del Toro Acuña, casi gol de Rubio Ñu. Tiro libre para Rubio Ñu. En el anterior el Toro estrelló la pelota por el travesaño. Ahora hay una jugada preparada. Toque para Closa. Se equivocó Closa. Armó el contragolpe para Libertad. A ver cómo lo maneja Pitoni. Libertad va para el primero. Aprovechando el error en el tiro libre de Rubio Ñu. Va Pitoni. Ya espera Alborno. Sigue Pitoni a colocar. ¡Gol! ¡Gol! De Libertad, Wilson Pitoni. Gran corrida. La jugada fue toda suya, arrancó con ese error en el tiro libre, en la jugada preparada entre el Toro Acuña y Closa que no salió. Una vez que la tomó Pitoni, no la soltó, y eso que tenía opciones para meter el pase, pero así de confiado está Wilson Pitoni en una gran corrida de área a área, prácticamente llevando la pelota y con un toque de distinción la puso lejos de las manos de Mauro Cardoso. Y a los 27 minutos del primer tiempo, gran gol de Pitoni para que Libertad le esté ganando a Rubio Ñu por 1-0. Ramos y Obeker para el rebote, el centro será de Acuña. Vino el envío al primer palo, le quedó a Gómez la chilena. ¡Ah! Medina manotea. Igual la pelota no iba al arco, iba paralela a la raya de gol, pero el arquero saltó y no alcanzó, y habrá córner otra vez para Rubio Ñu. Y va la contra, la respuesta ahora es de Rubio Ñu. Se hizo ida y vuelta al partido. Gómez al arco. Medina de rebote, gol de Neumann. Se lo pierde Neumann. No pudo rematar. ¿Acaso por la oposición de Mencia en la jugada? Tenía todo para empatar. Carlos Neumann erró el arco. García con el centro para Neumann. De cabeza Sarabia. En el rebote Ramos. Ramos para Obeker. Está solo Gómez y viene el empate. Allí está Manolo Gómez. Tiró. De Rubio Ñu. Víctor Manolo Gómez, una vez más, desde el banco aportando su cuota goleadora. Lo dejaron solo y aprovechó Manolo Gómez para empatar el partido. Lo estaba buscando más Rubio Ñu. Ahora el juego está 1-1. Parece muy cansado el 33 de Libertad. Cuando va Gamarra, Rodolfo para Roberto, devolución para Rodolfo, llegó al área, abajo marcarlo Bartomeus, córner marca Carlos Amarilla. Le ha dado otra dimensión, otro volumen de juego al ataque liberteño, el ingreso de Rodolfo Gamarra. Córner para Libertad, el envío será de Víctor Ayala. Hay 5 jugadores esperando dentro del área, va el centro, cabeceó Roberto Gamarra, el arquero de rebote, ¡gol! Mencia, ¡gol! Gustavo Mencia aprovechando el rebote que dio Cardoso tras el cabezazo de Gamarra. Un partido jugado a gran ritmo ahora. Libertad vuelve al frente en el marcador. Cabezazo de Gamarra. Rebote que aprovecha Mencia. El Gumarelo gana por 2-1. Viene el centro de Gómez. Neumann la bajó. Está el empate de García. Se acomodó. No remató. Insiste García. Es Cardoso. Remató al medio del arco donde estaba Bernardo Medina. Tuvo el gol. Tuvo el empate Neri Cardoso. Medina le dijo que no. Abierto espera Alborno. Pouso prefiere jugarla para Rodolfo Gamarra. Dominó contra el pecho. Se va a meter al área. En el mano a mano con Bazán. Tocó al medio para Roberto Gamarra. Quiere su gol. Tocó para el Patito. Tiró. Tapó el arquero el rebote de Gamarra. No le entró bien. Ya estaba invalidada la jugada. Qué bien Mauro Cardoso para sacarle ese remate al Patito Aquino que buscaba el gol. Excelente otra vez la jugada de Rodolfo, que a la hora de definir ya estaba en posición adelantada. Casi 41. Bartomeus. Gómez, allí está Manolo Gómez, prepara el centro, le pegó al arco, García al medio y Neumann levantó el tiro en el empate de Rubio Ñu. Se lo perdió Carlos Neumann. Ya tenemos 48, pita el árbitro, es el final del juego.
la llevé muy bien y también el trabajo de mis dos compañeros que me acompañaron muy bien, abrieron bien la defensa y nada más tuve que buscar un palo y por suerte se fue adentro. Hoy, después de haber perdido con Guaraní y haber sido mejores que ellos, era más importante ganar que jugar lindo. Y bueno, creo que ambos supimos manejar el partido. Lastimosamente ellos consiguieron los 2 goles en desatenciones nuestras y bueno, ahí creo que fue la clave por la cual ellos ganaron el partido.